Tenemos bastante poca información sobre cómo va a ser el nuevo DNI. Lo que tenemos es el anuncio del ministro Florencio Randazzo, que es un anuncio muy breve, que está disponible en video, en internet, en YouTube lo pueden encontrar, que él hizo con motivo de la firma de un acuerdo con la Casa de la Moneda y Timbres de España, que se supone va a ser el organismo que va a dar el apoyo técnico para la implementación de este nuevo DNI. Según lo que explicó Randazzo en esta breve conferencia, el nuevo DNI va a tener 2 chips. Uno de ellos tiene la información biométrica, que es la misma información que ya está en los DNI, que ya está en poder del RENAPER, que es la autoridad que expide los documentos nacionales de identidad. Y el otro chip que se va a incorporar es un chip que va a tener información dinámica, que va a tener información entre la que se destaca, por ejemplo, las historias clínicas de cada ciudadano, los datos de la tarjeta SUBE. Ustedes saben que la tarjeta SUBE del transporte público en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires y la región tiene, también están usando SUBE allá en Córdoba, tiene una implementación que guarda datos de tráfico de las personas, es decir, registra horario, medio de transporte tomado y permite de algún modo trazar la localización de las personas en el momento del uso. También se decía que este otro chip va a tener la información de ANSES y toda otra información que supuestamente sirva para que el ciudadano interopere con el sector público y el sector privado. Y también se habla de que puede llegar a tener algún mecanismo de firma digital para la identificación unívoca del ciudadano cuando tenga que identificarse para hacer algún tipo de transacción a través de Internet. Esto es lo poco que sabemos. El diputado Manuel Garrido hizo un pedido de informes al RENAPER y la respuesta que obtuvo fue bastante magra, no obtuvo una información mucho más detallada. En esa respuesta se explica este tema de los 2 chips, se explica también que la protección de los datos va a ser la misma que hay actualmente, que cada organismo que emita los datos va a ser el responsable por esos datos, y no conocemos mucho más. Estamos bastante desinformados al respecto. Exactamente, ya la poca información que tenemos es sumamente preocupante, y eso que todavía no nos hemos metido en las cuestiones de seguridad de los sistemas, la protección de la base de datos y demás, que es un tema que lo maneja gente con un perfil más técnico, pero cuando uno mira el panorama, uno lo que ve es que, en primer lugar, y acá más allá de la tecnología en particular que se use para la implementación del nuevo DNI, lo que hay que discutir y que ningún legislador y ningún partido político desde el regreso de la democracia se ha atrevido o ha visto la necesidad de discutir es la ley que le da al Poder Ejecutivo las atribuciones para tener este tipo de identificación unívoca como es el sistema de DNI y las atribuciones que tiene el RENAPER. Esto es fruto de una matriz seriamente autoritaria. La ley 17.671, claro, la ley 17.671, que es la ley que le otorga el mandato al RENAPER para hacer este tipo de tareas, es un decreto ley de una dictadura de Onganía que yo invito a la gente, la ley está publicada en internet, es fácilmente accesible, cualquier persona que tenga una computadora con internet ahora puede buscarla y leer, y da escalofríos el concepto que hay detrás de esa ley, porque es una ley que habla del potencial humano en términos de el potencial humano nacional. Habla de nosotros en términos de potencial humano de la nación, en vez de hablar de ciudadanos con derechos. Esta es una ley que fue aprobada en el 68, es un decreto ley, por lo tanto carente de la legitimidad democrática, pero que debería ser revisada a la luz de la reforma constitucional del 94 y los principios garantistas que tiene nuestra Constitución a partir de la reforma del 94 y los principios de derechos humanos. Pero el gran problema es la matriz autoritaria que hay detrás de estos sistemas. Después, bueno, hay otra tecnología, se puede discutir mayor o menor de seguridad o qué se hace con los datos, pero lo problemático realmente es la matriz autoritaria que hay detrás de estos sistemas. A nivel internacional siguen más o menos la misma historia que nosotros. Los países que han tenido las más largas dictaduras son los países que tienen los sistemas más invasivos en materia de identificación. En España
En Portugal tuvo la dictadura más larga de Europa en el siglo XX, y le sigue España. Son los países que tienen una tradición autoritaria más fuerte digamos, en sus antecedentes. Antecedentes de este tipo hay en Portugal, en España y en España, una ex república soviética, con lo que eso significa también. Pero hay países donde, por ejemplo, en el Reino Unido, en el año 2010, por una protesta ciudadana y por mandato de los legisladores, se ordenó destruir la base de datos biométrica que se estaba conformando. En Francia, por ejemplo, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales varios artículos de la ley que mandaba establecer este tipo de DNI biométricos. En los Estados Unidos, hablar de tener un DNI, un único identificador de esta naturaleza, es inadmisible desde el punto de vista de los principios de las libertades civiles. Es decir, los países a los cuales les estamos copiando y de los cuales estamos trayendo esta tendencia son los países que han tenido más largas tradiciones autoritarias. Bueno, justamente esa es la gran novedad que hemos tenido a partir de la reforma de la Constitución del 94, la incorporación del derecho de habeas data, el reconocimiento de que tus datos son tuyos y mis datos son míos y que hay una potestad del ciudadano sobre sus datos personales, la existencia de una ley de protección de datos personales que fue muy pionera en la región y que es una buena ley que probablemente requiere algún tipo de actualización, pero que en principio los fundamentos de la ley y las garantías de la ley son muy progresistas en el sentido de que la protección de datos es un derecho reconocido, existe un órgano de aplicación y existe el derecho de que tus datos, que vos sepas qué datos se tienen almacenados, que uno pueda modificar esos datos en caso de que sean erróneos, que uno pueda pedir la eliminación de esos datos, y una serie de derechos garantizados por el principio de habeas data y por la Ley de Protección de Datos. El problema, que lo conversábamos hace pocos días en un desayuno con legisladores en el Congreso Nacional, el problema es que en el momento en que se crea la autoridad de aplicación, se derogan algunas partes, algunos artículos de la ley, y la autoridad de aplicación aplica la ley al sector privado, pero ha quedado dependiente del sector público. No es un ente autárquico la entidad de aplicación, por lo tanto depende del Ministerio de Justicia y tiene una dependencia del Poder Ejecutivo, y por lo tanto los controles que ejerce sobre las bases de datos que tiene el Estado son magros. En general, los pocos controles que hace la Dirección de Protección de Datos son hacia el sector privado, que está perfecto, que hay que hacerlo, pero a la hora de tener este tipo de datos que están en manos del Estado, estamos bastante desprotegidos. Bueno, eso es un ejemplo muy interesante que desmantela ese imaginario de tecnologías infalibles, esa idea de las tecnologías son seguras per se y no hay... es una falsedad absoluta. Es el grupo de hackers que le hicieron, con la verdad que con una humorada muy divertida, que hicieron efectivamente pasar a Elvis Presley por todos los controles de seguridad de un aeropuerto que tiene controles de seguridad, como es el aeropuerto de Ámsterdam. Es un aeropuerto europeo a la altura de los aeropuertos europeos, digamos, y sin embargo Elvis Presley logró sortear todos los controles de seguridad y subir a un avión. Me parece fundamental mencionar el hecho de que estas cuestiones no son inexorables, que como ciudadanos tenemos que empezar a reaccionar frente a esto. No podemos permitir que nuestros derechos, que han sido conquistados con largos años y décadas de lucha, no podemos permitir que estos derechos se vean obturados simplemente por la idea de comprar modernidad o comprar tecnologías, o que un ministro se muestre como que está a la vanguardia de las nuevas tecnologías, cosas que son muy positivas en materia de propaganda política. Siempre el halo tecnológico siempre vende bien en propaganda política, pero como ciudadanos no podemos resignarnos a perder derechos que son fundamentales. El derecho a la privacidad y a la protección de datos es un derecho importante per se, es importante en sí mismo, pero por otro lado también es un derecho fundamental para el ejercicio de otros derechos, como la libertad de expresión, la libertad de ser un ciudadano autónomo. Hay una serie de derechos que dependen de nuestras posibilidades de mantener ciertos resguardos de nuestra privacidad que hay que proteger, y no podemos darlos así por perdidos, así como así.